Si no detienes este miedo ahora, seguirá robándote oportunidades, relaciones y momentos que no volverán. Cada día que lo alimentas te hace más pequeño, más débil, más prisionero de una voz que ni siquiera es tuya. Hoy tienes dos caminos: seguir huyendo y permitir que decida por ti, o enfrentarlo de frente y romper la cadena que lo sostiene. El miedo no espera, y si tú tampoco lo haces, descubrirás que siempre fue más frágil de lo que parecía. Hoy no es un día cualquiera, es el día en que decides dejar de vivir encadenado. Ahora, antes de empezar el video, insta a que comenten en los comentarios esta frase: hoy rompo mis cadenas de miedo, y que de esta manera quede grabado en su subconsciente y ayude a reprogramar su mente desde dentro, y también que sea un compromiso con ellos mismos para el cambio. Lección 1. Reconocer al miedo como un amo invisible. Hay momentos en que juras que lo que acabas de decidir fue una elección inteligente, fruto de tu experiencia y tu razonamiento. Pero si miras más profundo, hay un pulso invisible que la provocó: el miedo. No el miedo evidente que paraliza antes de hablar en público o al enfrentarse a un peligro físico, sino ese miedo más astuto que se viste de prudencia, de humildad, de sentido común. Ese que te susurra que no es el momento, que tal vez deberías esperar, que sería mejor no arriesgarte ahora. Y tú, convencido de que estás actuando con lógica, en realidad estás obedeciendo a un amo que ni siquiera reconoces. Ese miedo es un arquitecto silencioso. Ha ido moldeando tu vida como quien dibuja planos en secreto, eligiendo qué caminos tomarás, a qué oportunidades dirás que no, incluso a quién dejarás entrar o salir de tu vida. Lo más inquietante es que opera en las sombras, sin anunciarse, disfrazando su presencia con voces familiares que parecen tuyas, pero que en realidad son ecos de advertencias viejas, de heridas no cerradas o de fracasos pasados que aún pesan. Cuando no lo identificas, le das poder absoluto. Y así, una y otra vez, le permites decidir en qué trabajas, qué sueñas, a quién amas y hasta qué tan alto te permites aspirar. No lo ves como miedo, lo ves como ser realista, mantener los pies en la tierra o no hacer locuras. Sin embargo, ese realismo que defiendes puede ser solo la prisión que el miedo diseñó para ti, con barrotes invisibles pero firmes. Lo más peligroso de este miedo encubierto es que no siempre llega para protegerte de algo real. Muchas veces solo busca proteger su dominio sobre ti, mantenerte en lo conocido, en lo seguro, en lo que no pone en riesgo tu imagen ni tu estabilidad. Pero si lo piensas, la estabilidad que defiende no es la tuya, sino la suya, la estabilidad de un sistema donde él manda y tú obedeces. La manera de romper este patrón no es eliminar el miedo, porque eso sería imposible, sino reconocerlo y ponerlo bajo tu observación. Antes de decir, no puedo, o no es buena idea, detente y pregúntate si tu razón es realmente válida, o si hay un temor disfrazado de consejo sensato. Tal vez te des cuenta de que la excusa de no es el momento es solo miedo al rechazo, que el no quiero fallar es miedo a sentirte insuficiente, que el no me importa es miedo a intentarlo y no lograrlo. Nombrar el miedo es arrancarle la máscara. Cuando le dices esto que siento es miedo y no prudencia, algo cambia. Lo que antes parecía una barrera infranqueable se convierte en un obstáculo que puedes estudiar, entender y hasta rodear. Observarlo en lugar de obedecerlo automáticamente te devuelve la capacidad de elegir. Y esa elección es el inicio de recuperar el control de tu vida. En cada decisión que postergas o cada oportunidad que rechazas, hay un momento crucial, ese instante en que podrías preguntarte, ¿esto es realmente lo que quiero o lo que el miedo quiere que haga? Hacerte esa pregunta de forma honesta cambia el juego. Puede que no siempre elijas lo valiente, pero al menos habrás elegido tú, y no esa voz que lleva años moviendo tus hilos. Cuando aprendes a identificarlo,
descubres que muchas de tus supuestas decisiones libres estaban condicionadas. Y la claridad que esto trae es tan poderosa como incómoda. Ahora sabes cuándo eres tú y cuándo es él. Esa incomodidad es buena señal, porque indica que estás tocando las paredes de una jaula que antes ni sabías que existía. Con el tiempo, notarás que algunas decisiones que antes parecían imposibles ahora se sienten más ligeras. Ya no obedeces al miedo sin cuestionar. Lo miras, lo mides y si no es legítimo, lo dejas de lado. El resultado es un terreno más limpio para que surjan decisiones auténticas, aquellas que nacen de lo que realmente quieres y no de lo que el miedo permite. Y ese cambio, silencioso pero profundo, transforma todo. Tus relaciones, tus ambiciones, la forma en que te levantas cada mañana. Porque ya no vives como un sirviente de un amo invisible, sino como el dueño real de tus pasos. Lección 2. Liberarse de la comparación y las expectativas ajenas. Cada vez que te comparas con lo que otros muestran, estás midiendo tu valor con una regla que no te pertenece. Las redes sociales, los anuncios y hasta las conversaciones cotidianas están llenas de modelos de éxito que rara vez son reales, pero que se presentan como si fueran la norma. Esas imágenes filtradas, esos logros que parecen instantáneos y esas vidas que aparentan ser perfectas crean un estándar imposible de alcanzar. Y lo peor es que, cuanto más los observas, más crees que es ahí donde deberías estar, aunque ese lugar no tenga nada que ver con lo que realmente quieres para ti. La comparación constante no solo roba tu energía, sino que alimenta un miedo silencioso, el miedo a no ser suficiente. Empiezas a pensar que no trabajas lo suficiente, que no eres lo suficientemente atractivo, inteligente o exitoso. Ese miedo no proviene de un peligro real, sino de la expectativa de cumplir con una imagen que otros diseñaron. Poco a poco se instala la insatisfacción, como si tu vida estuviera siempre en deuda con un ideal ajeno. Lo más engañoso es que esas comparaciones rara vez se basan en la historia completa. Ves el resultado final, pero no el proceso. Ves la fotografía sonriente, pero no las lágrimas que hubo detrás. Te muestran el éxito, pero no el sacrificio, el cansancio, las dudas y los fracasos que lo precedieron. Sin darte cuenta, empiezas a evaluar tu día a día con la vara de medir de un momento aislado en la vida de alguien más. Liberarse de esta trampa requiere un cambio radical en la forma en que defines el éxito. En lugar de adoptar estándares ajenos, necesitas construir los tuyos. Pregúntate qué significa para ti vivir bien, qué te da satisfacción real, qué te hace sentir que estás avanzando. Tal vez, para algunos el éxito sea tener un cargo prestigioso, mientras que para ti pueda ser disponer de tiempo para tu familia o trabajar en algo que disfrutas. Cuando tus criterios están claros, la presión de encajar en moldes ajenos se disuelve. Una forma práctica de empezar es reducir el consumo de contenido que distorsiona tu autopercepción. No se trata de vivir aislado, sino de filtrar lo que llega a tu mente. Si notas que cierta cuenta en redes sociales te genera ansiedad o sentimientos de inferioridad, deja de seguirla. Llena tu entorno digital y personal de ejemplos que te inspiren sin hacerte sentir menos. Recuerda que lo que alimentas con tu atención crece, y si nutres tu mente con comparaciones, esa será la voz más fuerte que escucharás. Otra estrategia poderosa es registrar tu propio progreso en lugar de compararlo con el de otros. Llevar un diario o lista de logros, por pequeños que parezcan, te ayuda a ver de forma tangible cuánto has avanzado. Esto entrena a tu mente a medir tu crecimiento en función de tu propio punto de partida, no del de los demás. Con el tiempo, empiezas a notar que lo que antes te frustraba ahora te impulsa, porque ya no ves a los demás como competidores, sino como referencias que puedes admirar sin sentir que te quitan valor. También es vital aceptar que no podrás complacer todas las expectativas ajenas y que no necesitas hacerlo.
Cada vez que vives para cumplir con la aprobación externa, estás entregando tu vida para que otros la dirijan. Esto crea una dependencia emocional que limita tus decisiones y te aleja de lo que realmente quieres. Aprender a decir no a ciertas expectativas es en realidad decirle sí a tu paz mental y a tu autenticidad. Cuando decides romper con la comparación y las expectativas ajenas, algo empieza a cambiar dentro de ti. La ansiedad social disminuye porque ya no te sientes en una competencia constante. Tu autoestima se fortalece al reconocer que tu valor no depende de cuántos se fijen en ti, sino de lo coherente que eres con lo que crees y deseas. Y lo más importante, recuperas la capacidad de enfocarte en tu propio camino, disfrutando cada avance sin la sombra de sentir que nunca es suficiente. Vivir así no solo te da libertad, sino que convierte cada paso en una victoria real, porque es tuya y de nadie más. Lección 3. No alimentar el miedo con pensamientos catastróficos. El miedo por sí solo es una señal breve, un destello que aparece para advertirte de algo. Pero cuando empiezas a darle vueltas en la cabeza, cuando le pones palabras, imágenes y finales trágicos, se convierte en un monstruo mucho más grande de lo que realmente es. Los pensamientos catastróficos actúan como gasolina en una chispa. Lo que pudo apagarse solo, ahora arde y consume toda tu atención. Te ves imaginando lo peor, como si tu mente quisiera prepararte para cualquier eventualidad, pero en realidad lo único que logra es desgastarte y hacerte sentir en peligro, incluso cuando no lo hay. La mente tiene la capacidad de construir historias enteras en segundos. Basta con una pequeña incomodidad o una duda para que empiece a proyectar un futuro sombrío. Un mensaje que no llega se convierte en el inicio de un abandono. Un dolor leve se transforma en una enfermedad grave. Un error mínimo se convierte en el principio de un desastre. Estas películas mentales son tan vívidas que el cuerpo reacciona como si fueran reales. El corazón se acelera, la respiración se agita, los músculos se tensan, y lo más irónico es que todo sucede sin que nada haya pasado realmente. El problema no está en que aparezca el miedo, sino en que lo alimentes siguiendo el hilo de esas historias. Cada vez que te enganchas a un pensamiento catastrófico, le das fuerza, lo vuelves más convincente y difícil de soltar. Es como si le dieras una y otra vez cuerda a un reloj que nunca se detiene. Llega un momento en que no es el peligro externo el que te controla, sino tu propia mente repitiendo el mismo guión en bucle. Romper este ciclo empieza por observar. No necesitas luchar contra el pensamiento ni intentar borrarlo. Eso solo le da más protagonismo. Basta con reconocerlo. Esto es solo un pensamiento, no un hecho. Cuando lo nombras y lo separas de la realidad, empiezas a quitarle poder. La clave está en no seguir su historia, no dejar que arrastre tu atención hacia un desenlace inventado. Para lograrlo, puedes usar anclajes físicos y mentales que te devuelvan al presente. Un anclaje físico puede ser tan simple como sentir el contacto de tus pies con el suelo, frotar tus manos o notar el peso de tu cuerpo en la silla. Estos estímulos te recuerdan que estás aquí, en este momento, y que lo que tu mente proyecta no está ocurriendo ahora. Un anclaje mental puede ser repetir una frase que te conecte con la realidad, como aquí y ahora estoy a salvo, o esto es solo una idea, no un hecho. Otra técnica útil es redirigir la atención hacia algo concreto que requiera concentración. Puede ser una tarea física, un ejercicio breve o incluso describir mentalmente lo que ves a tu alrededor. Al enfocar la mente en lo tangible, el flujo de pensamientos catastróficos pierde intensidad. No se trata de distraerte para huir del miedo, sino de recordarle a tu cerebro que el presente es mucho menos amenazante que lo que está imaginando. Con la práctica, empiezas a notar que el miedo pierde fuerza cuando no le das narrativa. Es como un fuego que sin combustible se apaga por sí solo.
Ya no pasas horas atrapado en la anticipación de lo peor, y tu energía se libera para responder a lo que realmente ocurre. Esto no significa que nunca volverán esos pensamientos, sino que aprenderás a reconocerlos como lo que son: proyecciones, no profecías. Vivir así te da un control mucho mayor sobre tu mente, no porque elimines el miedo, sino porque dejas de amplificarlo con historias que nunca sucederán. Empiezas a reaccionar menos y a responder más, con calma y claridad. Y cuando llega un verdadero desafío, puedes afrontarlo con todos tus recursos, en lugar de llegar agotado por haber luchado contra fantasmas mentales. Esa es la diferencia entre dejar que tu mente sea un generador de ansiedad, o convertirla en un espacio donde el miedo solo tiene el lugar que le corresponde, el de una señal breve que te alerta, no el de un tirano que decide tu vida. Lección 4. Romper el miedo basado en religión y culpa. El miedo y la culpa han sido herramientas muy poderosas para controlar la forma en que las personas viven su espiritualidad. Desde pequeños, muchos han crecido escuchando que, si no cumplen con ciertas reglas, serán castigados o rechazados por lo divino. Ese tipo de enseñanza crea una relación basada en la sumisión, no en la comprensión ni en el amor. En lugar de acercarte a lo espiritual por elección y gratitud, lo haces para evitar un castigo. Y cuando la fe se vive así, se convierte más en una prisión mental que en un camino de liberación. La culpa constante erosiona la autoestima. Empiezas a sentir que no importa lo que hagas, siempre estarás en deuda con algo o alguien, que no eres digno de recibir amor o bendiciones porque no encajas perfectamente en un molde impuesto. Esta sensación te hace vivir en un estado de autorrepresión, limitando tu autenticidad por temor a fallar ante lo que crees que se espera de ti. Y lo peor es que este miedo no viene de una experiencia directa con lo divino, sino de interpretaciones humanas cargadas de control y juicio. Una espiritualidad auténtica no debería convertirte en un vigilante constante de tus errores, sino en un explorador de tu crecimiento interior. Cuando se basa en el miedo, la fe se vuelve rígida, incapaz de adaptarse a la vida real y sus matices. Cuando se basa en la libertad, en cambio, se convierte en un motor que te impulsa a ser mejor, no porque temas un castigo, sino porque genuinamente deseas evolucionar y estar en armonía contigo y con los demás. Romper con ese miedo implica cuestionar creencias que te hacen sentir indigno simplemente por ser quien eres. Pregúntate si esas enseñanzas te acercan a la paz o si te mantienen atrapado en la inseguridad. La verdadera conexión con lo divino no debería exigirte que niegues partes esenciales de ti, sino que las comprendas, las transformes y las uses para crecer. No se trata de abandonar tu fe, sino de liberarla de cadenas que nunca fueron su esencia. Una manera práctica de empezar es reconocer cuándo tu comportamiento espiritual nace de un deseo genuino y cuándo lo haces solo, por evitar una consecuencia negativa. Si cada oración, acto de bondad o práctica religiosa viene acompañada de miedo, es momento de replantearte la motivación detrás. Cambiar ese enfoque te permite actuar desde la gratitud, lo que genera una conexión mucho más profunda y real. Otra herramienta es reemplazar las ideas que te generan culpa por creencias que te den fuerza. Si creciste con la idea de que lo divino solo te ama si eres perfecto, cámbiala por una visión en la que lo divino te acompaña en cada paso, incluso cuando fallas. Esa certeza te da valor para aprender de tus errores en lugar de esconderlos o castigarte por ellos. La espiritualidad así entendida se convierte en un refugio seguro y no en un tribunal constante. También es esencial rodearte de personas y entornos que refuercen esta visión. Un espacio espiritual saludable no te humilla por tus caídas, sino que te inspira a levantarte. Te recuerda que la conexión con lo divino no se pierde por un tropiezo, sino que se fortalece cuando lo usas como oportunidad para conocerte mejor y actuar con más conciencia.
Cuando empiezas a vivir tu espiritualidad desde la paz y no desde la represión, algo profundo cambia. La fe deja de ser una carga y se transforma en una fuente constante de fortaleza. Tu autoestima se eleva porque ya no te sientes en deuda eterna, sino en un proceso continuo de crecimiento. Y lo más importante, puedes vivir tu conexión con lo divino, sin miedo a ser tú mismo, entendiendo que la autenticidad no te aleja, sino que te acerca más a esa energía que trasciende todo juicio humano. En ese punto, tu espiritualidad deja de estar hecha de cadenas y empieza a estar hecha de alas. Lección 5. Desenmascarar la duda como miedo disfrazado. La duda tiene una habilidad impresionante para disfrazarse de prudencia. Llega con un tono aparentemente racional, como si solo quisiera protegerte de un error, pero en el fondo muchas veces es miedo vestido de lógica. Surge justo antes de dar un paso importante, en esos momentos en los que tu vida podría cambiar de dirección. Te dice que no estás listo, que necesitas más tiempo, más información, más validación externa. Y suena tan convincente que terminas creyéndole, sin darte cuenta de que lo único que está haciendo es aferrarte a lo que ya conoces para evitar que cruces la frontera hacia lo nuevo. Ese tipo de duda no es una herramienta para decidir mejor, es una barrera para no decidir. Mientras te hace creer que estás siendo cuidadoso, en realidad está ganando tiempo para que el miedo se afiance y te convenza de quedarte donde estás. El problema es que, al postergar, no solo retrasas tus avances, sino que empiezas a reforzar la idea de que siempre necesitas un poco más antes de actuar. Y así, ese momento de decisión que parecía tan cercano se convierte en una meta que se aleja cada vez que intentas alcanzarla. En el fondo, la duda improductiva es una estrategia de la mente para evitar la incomodidad que implica el cambio. Prefiere mantenerte en terreno conocido, aunque ese terreno no te dé satisfacción, antes que exponerte a lo desconocido. Y es aquí donde se vuelve peligrosa. Se viste de prudencia para que no la reconozcas como miedo. Te convence de que es mejor esperar, y mientras tanto, la oportunidad pasa frente a ti sin que la tomes. La forma de romper este patrón es simple, aunque requiere honestidad brutal contigo mismo. Cuando la duda aparezca, detente y pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si actúo? Y luego, ¿qué es lo peor que podría pasar si no actúo? Esta comparación suele revelar rápidamente cuál es la verdadera amenaza. Muchas veces, el peor escenario de actuar es un error del que puedes aprender, mientras que el peor escenario de no actuar es quedarte atrapado en el mismo lugar durante años. Este ejercicio no es para eliminar la duda por completo, sino para desenmascararla cuando se presenta como una excusa. No toda duda es negativa. Hay una que sí sirve para prevenir riesgos reales, pero cuando la usas como pretexto para no moverte, entonces se convierte en una trampa. Y reconocer esa diferencia es lo que te da poder. También es útil entrenar tu mente para tomar decisiones con la información que ya tienes, en lugar de esperar a tener la certeza absoluta. Esa certeza rara vez llega, y cuando lo hace, muchas veces es porque ya es demasiado tarde. El momento perfecto casi nunca existe. Y quien espera a que todo esté alineado antes de actuar, suele quedarse mirando cómo otros avanzan con menos garantías, pero más determinación. Otra estrategia poderosa es poner límites a la reflexión. Si pasas días, semanas o meses analizando una decisión, la duda se vuelve más fuerte. Define un tiempo específico para pensar, evalúa los pros y contras, y decide. Esto entrena a tu cerebro a confiar más en su propio juicio y menos en la validación externa. Con la práctica, cada decisión se siente más ligera porque ya no estás atrapado en ese ciclo interminable de y sí. Cuando logras reconocer que mucha de tu duda no es prudencia, sino miedo disfrazado, empiezas a vivir con más claridad. Descubres que la acción, incluso con margen de error, genera más confianza que la inacción eterna.
y que el verdadero riesgo no está en equivocarte, sino en quedarte paralizado mirando cómo la vida avanza sin ti. La confianza no llega antes de actuar, sino después de hacerlo. Cada vez que decides a pesar de la duda, fortaleces la idea de que puedes manejar lo que venga. Y poco a poco, la duda pierde su poder sobre ti, porque ya no le compras su disfraz de prudencia. La ves por lo que es, miedo intentando que no cambies. Y en lugar de obedecerle, eliges moverte, abrir la puerta y dar el paso, aún sin saber con certeza qué habrá del otro lado. Ahí es donde empieza el verdadero crecimiento. Lección 6. Sustituir el miedo por deseo y acción. El miedo no se desvanece porque sí, no se disuelve con el tiempo, como si fuera una nube que el viento se lleva. El miedo se queda ahí, esperando el momento de frenar tu avance, a menos que lo reemplaces por algo más fuerte. Y ese algo es un deseo tan intenso y una visión tan clara, que no le dejen espacio para decidir por ti. Cuando sabes exactamente lo que quieres y lo deseas lo suficiente, el miedo puede gritar, pero su voz ya no dirige el rumbo. Ese cambio no significa que dejes de sentirlo. El miedo seguirá apareciendo, sobre todo cuando estás a punto de dar un paso que podría cambiarlo todo. La diferencia es que ya no será el protagonista. Lo que manda es el impulso que nace de tu propósito. Un deseo fuerte no se limita a motivarte. Te empuja, incluso cuando la lógica te dice que te detengas. La acción, aunque sea mínima, empieza a restarle poder al miedo, porque cada vez que avanzas en su presencia, le demuestras que no es él quien manda. La clave está en tener una meta que realmente te inspire. No hablo de objetivos vagos que apenas despiertan tu interés, sino de algo que te remueva por dentro, que te haga pensar en ello, incluso cuando no estás trabajando en ello. Ese tipo de meta crea una atracción tan poderosa que la incomodidad de enfrentar el miedo parece un precio justo por alcanzarla. Y cuando la visión es clara, cada paso que das, por pequeño que sea, se siente como un avance real. El error más común es esperar a que el miedo desaparezca antes de actuar. Esa espera puede durar toda una vida, porque el miedo siempre encontrará una razón para aparecer. La única manera de debilitarlo es moviéndote a pesar de él. Y no necesitas hacer saltos gigantescos. Incluso pasos pequeños cuentan, siempre que estén alineados con tu objetivo. Cada acción consciente es un recordatorio de que tú tienes el control, no el miedo. Cuando defines esa meta, comprométete con ella. Haz un pacto contigo mismo de que, sin importar cuánta inseguridad sientas, vas a seguir avanzando. Si un paso parece demasiado grande, divídelo en partes tan pequeñas que sea imposible no darlas. Lo importante es que la acción no se detenga, porque el movimiento constante es lo que entrena a tu mente a asociar el miedo con progreso, no con bloqueo. Empieza imaginando con todo detalle cómo será tu vida cuando alcances esa meta. No como un sueño lejano, sino como algo inevitable si sigues el camino que te trazaste. Esa visión debe ser tan vívida que incluso en los momentos de duda puedas cerrar los ojos y sentirla como real. Cuando el deseo se convierte en una imagen clara, se transforma en una fuerza que tira de ti hacia adelante, sin dejar que el miedo te ancle. Además, con cada acción que tomas, por pequeña que sea, empiezas a experimentar algo curioso. El miedo ya no se siente tan grande como al principio. Esto no es casualidad. El cerebro aprende por repetición, y cada vez que actúas sin cederle el control, le enseñas que no necesitas detenerte para estar a salvo. Poco a poco, el miedo pasa de ser una barrera a ser un simple ruido de fondo que ya no puede dominarte. Lo más poderoso es que este proceso crea un efecto acumulativo. Cuanto más actúas, más crece tu confianza, y cuanto más crece tu confianza, más grande se vuelve tu deseo. Llega un momento en que lo que antes te paralizaba ahora, apenas es una incomodidad pasajera, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque el deseo y la acción lo han empujado a un rincón donde ya no interfiere en tus decisiones.
Vivir así te da una libertad que antes parecía imposible. Dejas de esperar a sentirte listo y comienzas a moverte porque sabes que el miedo no es una señal de alto, sino un indicador de que estás avanzando hacia algo que importa. Y cuando cada decisión se alinea con tu propósito, la parálisis mental deja de ser una opción. El miedo seguirá ahí, pero tú habrás elegido algo más fuerte, un deseo que te impulsa y la acción que lo convierte en realidad. Lección 7. Salir de la zona de confort. Para crecer, la zona de confort tiene una forma muy sutil de atraparte. No es un lugar desagradable, al contrario, suele ser cómoda, predecible y segura. Pero esa misma comodidad es la que impide que crezcas. La mente, programada para protegerte, interpreta cualquier cambio como una amenaza y hace todo lo posible para que permanezcas en lo conocido. Te envía pensamientos que justifican quedarte ahí. Aún no es el momento, no estás listo. Mejor espera un poco más. Y mientras escuchas esa voz, los días, meses e incluso años pueden pasar sin que te des cuenta de que no has avanzado. Lo desconocido asusta porque no hay garantías. Tu cerebro prefiere una rutina estable, incluso si no te satisface, antes que arriesgarse a una situación incierta. Pero esa aparente seguridad es una ilusión. Lo que parece estabilidad, con el tiempo se convierte en estancamiento, y el estancamiento drena tu energía y tu motivación. Cuando todo es predecible, dejas de aprender, dejas de adaptarte y dejas de descubrir de lo que realmente eres capaz. El crecimiento real ocurre justo en el punto donde empiezas a sentir incomodidad. Esa incomodidad es la señal de que estás saliendo del terreno que dominas y adentrándote en uno nuevo. Al principio, puede que sientas ansiedad, dudas o incluso miedo, pero son señales de que estás expandiendo tus límites. El problema es que muchas personas confunden esas señales con advertencias para detenerse, cuando en realidad son indicadores de que estás en el camino correcto hacia el cambio. Salir de la zona de confort no significa lanzarte a lo desconocido sin preparación. La clave es introducir retos pequeños y progresivos que te saquen de tu rutina sin que el salto sea tan grande que termines retrocediendo. Esto puede ser tan simple como aprender una nueva habilidad, hablar con personas fuera de tu círculo habitual, cambiar tu entorno de trabajo o atreverte a decir sí a una oportunidad que normalmente rechazarías. No esperes a sentirte completamente listo para dar el paso. Esa sensación de ahora sí estoy preparado rara vez llega, porque siempre habrá algo que puedas mejorar antes de actuar. La preparación es importante, pero llega un punto en el que seguir preparándote es solo una forma elegante de postergar. La experiencia real, la que te transforma, solo llega cuando estás en el terreno donde no lo controlas todo y debes adaptarte sobre la marcha. Cada vez que superas un reto, por pequeño que sea, algo en ti cambia. Tus habilidades crecen, tu confianza se fortalece y tu percepción de lo que es posible se expande. Lo que antes te parecía intimidante empieza a convertirse en parte de tu nueva normalidad. Ese es el ciclo del crecimiento: salir, adaptarte, dominar y volver a salir. Cuanto más lo repites, más fácil se vuelve enfrentar lo desconocido, porque dejas de verlo como una amenaza y lo empiezas a percibir como una oportunidad. Al principio, puede que las nuevas experiencias no salgan como esperas, y eso es parte del proceso. Incluso los resultados que no son perfectos aportan valor porque te enseñan a ajustarte, a improvisar y a seguir avanzando. El verdadero aprendizaje está en esas adaptaciones que haces sobre la marcha, no en quedarte imaginando qué habría pasado si lo hubieras intentado. Con el tiempo, la incomodidad deja de asustarte y se convierte en un motor. Empiezas a buscar activamente experiencias que te reten, porque sabes que ahí es donde está la evolución. Tu mundo se expande,
no solo por las oportunidades que llegan, sino porque ahora tienes la capacidad y la disposición de recibirlas. Descubres talentos que no sabías que tenías y desarrollas habilidades que antes parecían fuera de tu alcance. Cuando eliges salir de la zona de confort, no solo creces en habilidades, creces en mentalidad. Empiezas a confiar más en tu capacidad de enfrentar lo desconocido y a vivir con la certeza de que puedes adaptarte a cualquier circunstancia. Esa confianza no la obtienes leyendo, planeando o soñando, sino caminando fuera de los límites que antes te parecían inquebrantables. Y es ahí, en ese espacio incierto pero lleno de posibilidades, donde se construye la mejor versión de ti. Lección 8. Vencer la procrastinación enfrentando el miedo al error. La procrastinación muchas veces no nace de la pereza como creemos, sino de un miedo silencioso que rara vez reconocemos, el miedo a equivocarnos. No empiezas no porque no quieras, sino porque en el fondo temes que el resultado no esté a la altura, que no cumpla con tus propias expectativas, o peor aún, con las de los demás. Ese temor al error se disfraza de razones lógicas para esperar. Necesito más tiempo para prepararme, quiero investigar un poco más, lo haré cuando tenga la idea perfecta. Y así, sin darte cuenta, el proyecto que parecía tan importante se queda en pausa indefinida. El miedo a la imperfección es un maestro en crear excusas convincentes. Te convence de que lo prudente es esperar, pero en realidad lo que está haciendo es evitar que enfrentes la posibilidad de fallar. El problema es que cada vez que eliges no actuar, refuerzas el hábito de evitar, y ese hábito se instala profundamente. Con el tiempo, no solo retrasas una tarea, retrasas tu crecimiento personal y profesional. Lo más curioso es que este miedo no se resuelve con más preparación. La preparación es útil, sí, pero cuando se convierte en un requisito interminable antes de actuar, deja de ser un recurso y se convierte en un muro. Puedes leer todos los manuales, planificar cada detalle y esperar el momento perfecto. Pero ese momento rara vez llega, y cuando por fin te sientas listo, es posible que la oportunidad ya haya pasado. La única manera de romper este ciclo es actuando antes de sentirte completamente seguro. Y aquí entra en juego algo fundamental, dar pasos pequeños, aunque no sean perfectos. La mente necesita pruebas de que puedes empezar y avanzar incluso con incertidumbre. Un primer borrador, un ensayo rápido, una llamada inicial, cada acción corta interrumpe el patrón mental de excusas y te coloca en movimiento. Cuando empiezas, algo cambia en tu percepción. Lo que parecía enorme y complicado comienza a verse más manejable. La acción reduce la ansiedad porque tu atención deja de estar atrapada en el escenario imaginario del fracaso y se enfoca en lo que estás haciendo. Incluso si cometes errores, descubres que esos errores no son tan catastróficos como temías y que la mayoría se pueden corregir sobre la marcha. La perfección es un ideal que si lo colocas como requisito para iniciar, te condena a no hacer nada. Aceptar que algo puede ser mejorado después es una de las libertades más poderosas que puedes darte. El progreso constante, aunque imperfecto, te lleva mucho más lejos que la espera eterna por la ejecución impecable. Para aplicarlo, elige una tarea que hayas estado postergando y divídela en la acción más simple que puedas hacer hoy. No pienses en el resultado final, piensa solo en ese primer paso. Si es escribir, abre el documento y escribe una frase. Si es hacer ejercicio, ponte la ropa deportiva y sal a caminar unos minutos. Si es una conversación difícil, redacta el primer mensaje. La clave está en que la acción sea tan pequeña que el miedo no tenga tiempo de fabricar una excusa convincente. Cada paso que das, por mínimo que parezca, es una victoria contra el perfeccionismo paralizante. Y esas pequeñas victorias, repetidas, reprograman tu relación con el error. Empiezas a ver los fallos no como una condena, sino como parte del camino.
Entiendes que cada intento imperfecto te acerca más a un resultado sólido que la inacción jamás podrá darte. Con el tiempo, esta práctica cambia tu ritmo de trabajo y tu confianza. Ya no esperas la motivación perfecta ni el momento ideal. Empiezas porque sabes que la acción es la que genera claridad y mejora. La velocidad para iniciar proyectos aumenta. La presión interna disminuye y el avance se vuelve constante. Vencer la procrastinación no es cuestión de eliminar el miedo al error, sino de actuar con él presente y descubrir que no tiene el poder que creías. Cuando dejas de esperar a que todo sea perfecto para empezar, dejas de postergar tu vida. Y en ese momento, la acción se convierte en tu aliada más poderosa para avanzar. Lección 9. Reprogramar el miedo aprendido. El miedo que sientes hoy no siempre estuvo ahí. No naciste con él grabado en tu mente, lo aprendiste. Desde la infancia, cada advertencia, cada mirada de desaprobación y cada historia cargada de peligros fue dejando huellas invisibles. Te dijeron, ten cuidado más veces de las que te animaron a intentarlo, y con el tiempo tu mente asoció lo nuevo con lo riesgoso. No fue un acto consciente, fue un entrenamiento constante, repetido por años, que convirtió ciertas precauciones en patrones automáticos de miedo. Ese miedo aprendido se camufla tan bien que lo confundes con parte de tu personalidad. Empiezas a decir, yo soy así, como si la cautela excesiva fuera algo inmutable. Pero no lo es un hábito mental, y como cualquier hábito, puede desaprenderse y reemplazarse. La diferencia es que, al ser tan antiguo, necesita un trabajo consciente para que dejes de reaccionar de forma automática y empieces a elegir de forma deliberada. El primer paso es identificarlo. Pregúntate cuántas de las cosas que no haces realmente no las haces porque no quieres y cuántas las evitas porque en algún momento te dijeron que eran peligrosas, imposibles o no eran para ti. Muchas de esas creencias no nacieron de tu experiencia, sino de la experiencia, el miedo o las limitaciones de otros. Y si no son tuyas, no tienen por qué seguir dirigiendo tu vida. Reprogramar el miedo aprendido no significa ignorar las señales reales de riesgo, sino dejar de vivir condicionado por alarmas que no corresponden al presente. Para lograrlo, cada vez que aparezca un pensamiento limitante, sustitúyelo por uno expansivo. Si tu mente dice esto es demasiado difícil para mí, responde, puedo aprender lo que necesito para lograrlo. Si dice, seguro voy a fallar, cambia a voy a intentarlo y aprender en el proceso. No se trata de frases vacías, sino de ir enseñándole a tu cerebro un nuevo patrón de respuesta. Este cambio mental debe ir acompañado de acción, porque solo la experiencia puede confirmar que el nuevo pensamiento es más útil que el antiguo. Empieza con conductas pequeñas que refuercen tu confianza. Si el miedo aprendido te dice que no hables en público, comienza compartiendo una opinión en un grupo reducido. Si te bloquea en los retos profesionales, asume una tarea nueva, aunque no tengas todas las respuestas. Cada acción que contradice el patrón antiguo es como reescribir una línea de código en el sistema de tu mente. La repetición es clave. Un solo intento no borra años de condicionamiento, pero cada paso suma. La confianza no se construye en la teoría, sino en la práctica repetida de demostrarte que puedes. Y cuando acumulas suficientes experiencias positivas, tu mente empieza a desconfiar menos del cambio y a verlo como algo natural. Es importante también rodearte de entornos que refuercen este nuevo aprendizaje. Si vuelves constantemente a personas o lugares que alimentan el miedo heredado, el proceso será más lento. En cambio, si te expones a ejemplos de valentía, resiliencia y apertura, tu cerebro tendrá más referencias para validar que lo nuevo no siempre es peligroso y que el crecimiento vive justo ahí. Con el tiempo, reprogramar el miedo aprendido se convierte en una liberación progresiva. Empiezas a notar que reaccionas con más apertura ante situaciones que antes te paralizaban.
Descubres que puedes probar, fallar y volver a intentar sin sentir que eso define tu valor. Y poco a poco, la voz del miedo se hace más baja, porque ya no es el único lenguaje que entiende tu mente. Lo más poderoso es que al liberar esos patrones heredados, no solo recuperas tu confianza, también recuperas la capacidad de decidir por ti mismo. Ya no actúas por inercia ni por reflejo condicionado, sino por elección consciente. Y en ese punto, el miedo deja de ser un hábito y se convierte simplemente en una emoción ocasional que puedes escuchar o ignorar según lo que decidas. Ese es el verdadero poder, saber que, aunque aprendiste a tener miedo, también puedes aprender a vivir sin él. Lección 10. Reprogramar el diálogo interno con afirmaciones poderosas, lo que te dices en silencio. Esas frases que repites en tu cabeza una y otra vez tienen un poder mucho mayor del que imaginas. No son simples palabras sueltas, son semillas que con el tiempo se convierten en creencias y esas creencias moldean cómo te sientes, cómo actúas y hasta lo que crees que es posible para ti. Si tu diálogo interno está lleno de dudas, miedos y autocrítica, es cuestión de tiempo para que empieces a vivir como si esas ideas fueran verdades absolutas. La mente no distingue demasiado entre lo que piensas y lo que realmente sucede. Cuando repites un pensamiento temeroso, como no soy capaz o voy a fallar, tu cerebro reacciona como si eso fuera un hecho comprobado. El cuerpo responde con tensión, inseguridad y evasión, y tu comportamiento empieza a alinearse con esa expectativa negativa. Poco a poco, el miedo deja de ser solo una emoción momentánea y se convierte en parte de tu identidad. Pero este mecanismo también funciona a tu favor si decides usarlo conscientemente. Si sustituyes esos pensamientos limitantes por afirmaciones poderosas, entrenas a tu mente para reaccionar con confianza en lugar de retraerse. No se trata de negar la realidad o fingir que todo está bien, sino de elegir de manera deliberada qué mensaje quieres instalar como base de tu respuesta emocional. Identificar estas frases de empoderamiento es el primer paso. No tienen que ser largas ni complicadas, pero sí deben resonar contigo y estar en presente como si ya fueran una realidad. Frases como tengo la capacidad para resolver lo que venga, confío en mi proceso, o puedo adaptarme y avanzar, actúan como recordatorios constantes de tu fuerza. Y cuando las repites lo suficiente, empiezas a notarlas como la voz más fuerte en tu mente, desplazando poco a poco las que antes te frenaban. El momento de mayor efectividad para practicarlas es justo cuando aparece un pensamiento de miedo. Ahí es donde la mente está más vulnerable a quedarse atrapada en un patrón negativo. Si cada vez que surge la idea, esto va a salir mal, la reemplazas de inmediato por puedo manejar cualquier resultado, interrumpes el ciclo antes de que se fortalezca. Con el tiempo, la sustitución se vuelve automática y tu reacción natural deja de ser la inseguridad para convertirse en determinación. La repetición diaria es clave para que este cambio se instale. Puedes hacerlo en voz alta frente al espejo, escribirlas varias veces al día o incluso grabarlas y escucharlas mientras caminas o conduces. El objetivo es que tu cerebro reciba estas afirmaciones tantas veces que las reconozca como familiares y las elija de manera instintiva en momentos de presión. No esperes resultados inmediatos. Cambiar el diálogo interno es como reemplazar la banda sonora de una película. Al principio todavía escuchas de fondo la música anterior, pero con el tiempo, si insistes, la nueva melodía ocupa todo el espacio. Y cuando esto sucede, notas cómo cambia tu postura, tu energía y tu disposición para enfrentar retos que antes evitabas. Es importante también que tus afirmaciones no sean solo palabras, sino que las acompañes con pequeñas acciones que las respalden. Si repites soy disciplinado pero nunca das un paso para organizar tu día, la mente percibe la incoherencia y la afirmación pierde fuerza. En cambio, si cada frase positiva viene acompañada de conductas que la confirmen, se refuerza como una verdad incuestionable.
El resultado de reprogramar tu diálogo interno con afirmaciones poderosas no es solo sentirte más seguro, sino convertir la confianza en un hábito. La resiliencia deja de ser algo que buscas en momentos de crisis y se convierte en parte de tu forma de pensar. Y esa disposición para actuar, incluso cuando hay incertidumbre, abre puertas que antes ni siquiera te atrevías a tocar. Con el tiempo, notarás que tu mente deja de ser un campo de batalla constante y se transforma en un aliado. Ya no pasas horas combatiendo pensamientos que te desgastan, porque el mensaje dominante es claro. Eres capaz, estás preparado y tienes los recursos para enfrentar cualquier desafío. Ese es el verdadero cambio, pasar de vivir limitado por lo que temías a avanzar, impulsado por lo que crees de ti mismo. Lección 11. Reprogramar el diálogo interno con afirmaciones poderosas, lo que te dices en silencio. Esas frases que repites en tu cabeza una y otra vez tienen un poder mucho mayor del que imaginas. No son simples palabras sueltas, son semillas que con el tiempo se convierten en creencias y esas creencias moldean cómo te sientes, cómo actúas y hasta lo que crees que es posible para ti. Si tu diálogo interno está lleno de dudas, miedos y autocrítica, es cuestión de tiempo para que empieces a vivir como si esas ideas fueran verdades absolutas. La mente no distingue demasiado entre lo que piensas y lo que realmente sucede. Cuando repites un pensamiento temeroso, como no soy capaz o voy a fallar, tu cerebro reacciona como si eso fuera un hecho comprobado. El cuerpo responde con tensión, inseguridad y evasión, y tu comportamiento empieza a alinearse con esa expectativa negativa. Poco a poco, el miedo deja de ser solo una emoción momentánea y se convierte en parte de tu identidad. Pero este mecanismo también funciona a tu favor si decides usarlo conscientemente. Si sustituyes esos pensamientos limitantes por afirmaciones poderosas, entrenas a tu mente para reaccionar con confianza en lugar de retraerse. No se trata de negar la realidad o fingir que todo está bien, sino de elegir de manera deliberada qué mensaje quieres instalar como base de tu respuesta emocional. Identificar estas frases de empoderamiento es el primer paso. No tienen que ser largas ni complicadas, pero sí deben resonar contigo y estar en presente, como si ya fueran una realidad. Frases como tengo la capacidad para resolver lo que venga, confío en mi proceso o puedo adaptarme y avanzar actúan como recordatorios constantes de tu fuerza. Y cuando las repites lo suficiente, empiezas a notarlas como la voz más fuerte en tu mente, desplazando poco a poco las que antes te frenaban. El momento de mayor efectividad para practicarlas es justo cuando aparece un pensamiento de miedo. Ahí es donde la mente está más vulnerable a quedarse atrapada en un patrón negativo. Si cada vez que surge la idea, esto va a salir mal, la reemplazas de inmediato por puedo manejar cualquier resultado, interrumpes el ciclo antes de que se fortalezca. Con el tiempo, la sustitución se vuelve automática, y tu reacción natural deja de ser la inseguridad para convertirse en determinación. La repetición diaria es clave para que este cambio se instale. Puedes hacerlo en voz alta frente al espejo, escribirlas varias veces al día o incluso grabarlas y escucharlas mientras caminas o conduces. El objetivo es que tu cerebro reciba estas afirmaciones tantas veces que las reconozca como familiares y las elija de manera instintiva en momentos de presión. No esperes resultados inmediatos. Cambiar el diálogo interno es como reemplazar la banda sonora de una película. Al principio todavía escuchas de fondo la música anterior, pero con el tiempo, si insistes, la nueva melodía ocupa todo el espacio. Y cuando esto sucede, notas cómo cambia tu postura, tu energía y tu disposición para enfrentar retos que antes evitabas. Es importante también que tus afirmaciones no sean solo palabras, sino que las acompañes con pequeñas acciones que las respalden. Si repites, soy disciplinado, pero nunca das un paso para organizar tu día, la mente percibe la incoherencia y la afirmación pierde fuerza. En cambio,
Si cada frase positiva viene acompañada de conductas que la confirmen, se refuerza como una verdad incuestionable. El resultado de reprogramar tu diálogo interno con afirmaciones poderosas no es solo sentirte más seguro, sino convertir la confianza en un hábito. La resiliencia deja de ser algo que buscas en momentos de crisis y se convierte en parte de tu forma de pensar. Y esa disposición para actuar, incluso cuando hay incertidumbre, abre puertas que antes ni siquiera te atrevías a tocar. Con el tiempo, notarás que tu mente deja de ser un campo de batalla constante y se transforma en un aliado. Ya no pasas horas combatiendo pensamientos que te desgastan, porque el mensaje dominante es claro: eres capaz, estás preparado y tienes los recursos para enfrentar cualquier desafío. Ese es el verdadero cambio. Pasar de vivir limitado por lo que temías a avanzar, impulsado por lo que crees de ti mismo. Lección 12. Sanar el miedo al fracaso y al éxito. El miedo al fracaso y el miedo al éxito parecen opuestos, pero en realidad funcionan como dos caras de la misma moneda. Ambas pueden detenerte justo cuando estás a punto de avanzar. El miedo al fracaso es más fácil de reconocer. Lo sientes como una presión que te recuerda todo lo que podrías perder si las cosas no salen bien. Es ese nudo en el estómago que aparece cuando piensas en equivocarte, quedar en evidencia o decepcionar a otros. Te hace postergar, sobreprepararte o incluso abandonar antes de empezar para no arriesgarte a confirmar tus propias dudas. El miedo al éxito, en cambio, es más silencioso y engañoso. No se presenta con un «y si fallo», sino con un «y si realmente funciona». Puede sonar extraño, pero muchas personas temen lo que vendrá si las cosas salen bien. Destacar implica atraer atención, recibir críticas, enfrentar más expectativas y, sobre todo, asumir nuevas responsabilidades. Ese cambio puede sentirse tan abrumador que inconscientemente empiezas a frenar tu propio avance, encontrando excusas para no dar ese último paso que te llevaría más arriba. Ambos miedos, aunque distintos en su forma, tienen un punto en común: buscan protegerte de lo desconocido. El fracaso te enfrenta a la pérdida. El éxito te enfrenta a un territorio nuevo donde las reglas cambian y no tienes experiencia previa. Y en ambos casos, tu mente prefiere mantenerte en lo familiar, incluso si eso significa quedarte por debajo de tu verdadero potencial. Sanar estos miedos comienza con identificarlos claramente. Pregúntate qué es lo que más te detiene: la idea de no lograrlo o la idea de lograrlo y tener que sostenerlo. Si el problema es el miedo al fracaso, la estrategia más efectiva es iniciar acciones imperfectas. No esperar a tenerlo todo controlado, sino permitirte avanzar sabiendo que puedes corregir sobre la marcha. Cada vez que actúas a pesar del riesgo de equivocarte, entrenas tu mente para ver el error como parte natural del proceso y no como una condena. Si lo que te frena es el miedo al éxito, el trabajo es distinto. Aquí necesitas reforzar tu identidad y tu sentido de merecimiento. El éxito no es una carga que debas temer, sino una extensión natural de tu esfuerzo y tu talento. Reconocer que tienes derecho a recibir lo que has trabajado y que puedes adaptarte a los cambios que vengan es clave para dejar de sabotearte. Puedes empezar visualizando no solo el logro, sino también tu capacidad para manejar las responsabilidades que traerá. Cuanto más claro tengas que puedes sostenerlo, menos amenazante se sentirá. En ambos casos, la acción es la medicina. Ninguna reflexión, por profunda que sea, reemplaza el impacto de dar pasos concretos. El movimiento rompe la parálisis y te da pruebas reales de que puedes manejar tanto el fracaso como el éxito. Lo importante es que esas acciones estén alineadas con lo que realmente quieres, no con lo que otros esperan de ti. También ayuda mucho normalizar las reacciones emocionales que vienen con el cambio. Sentir nervios, inseguridad o incluso resistencia es parte del proceso, no una señal de que no debas continuar. Aceptar esas emociones en lugar de luchar contra ellas te permite avanzar con más ligereza, porque dejas de esperar sentirte listo para moverte. Con el tiempo,
Este enfoque constante y consciente crea un avance sostenido. Dejas de actuar desde el miedo y empiezas a moverte desde la convicción. El autosabotaje pierde fuerza porque ya no necesitas protegerte de los extremos. Sabes que puedes sobrevivir a un error y que puedes manejar un triunfo. Esa libertad te permite crecer sin culpa, sin la presión de cumplir con un ideal imposible y sin la necesidad de encogerte para encajar en un espacio más pequeño del que mereces. Cuando logras esto, tu relación con el éxito y el fracaso cambia por completo. Dejan de ser polos que te jalan en direcciones contrarias para convertirse en partes de un mismo camino, un recorrido en el que cada paso, sin importar su resultado inmediato, te fortalece y te acerca a la vida que realmente quieres. Lección 13. Superar el miedo al fracaso económico. El miedo al fracaso económico no siempre nace de la realidad de tus finanzas, sino de lo que crees que el dinero dice sobre ti. Crecer pensando que tu valor personal está directamente ligado a lo que tienes o a lo que ganas convierte cada decisión financiera en un examen de identidad. Si las cosas van bien, te sientes seguro y capaz. Si las cosas se complican, no solo sientes que pierdes dinero, sino que también pierdes parte de tu autoestima. Y esa asociación es peligrosa, porque te hace vivir pendiente de evitar pérdidas en lugar de buscar oportunidades para crecer. Este tipo de miedo se agrava cuando tu mente se enfoca constantemente en escenarios de escasez. Empiezas a anticipar crisis antes de que ocurran, a imaginar deudas que aún no tienes y a exagerar el impacto de cualquier gasto. Ese estado de alerta permanente no solo desgasta tu energía, sino que condiciona tus decisiones. En lugar de elegir lo que te acerca a tus metas, eliges lo que parece más seguro a corto plazo, aunque eso signifique quedarte estancado en el mismo lugar. Para romper este ciclo, necesitas reestructurar tus creencias sobre el dinero. El dinero es una herramienta, no un reflejo absoluto de tu valor como persona. No define tu capacidad de contribuir, tu inteligencia ni tu potencial. Si logras separar tu autoestima de tus resultados financieros, podrás tomar decisiones con más objetividad y menos carga emocional. Esto no significa ignorar la importancia de las finanzas, sino dejar de verlas como una medida de quién eres. Invertir en ti mismo es una de las formas más efectivas de cambiar esa mentalidad. Desarrollar nuevas habilidades, mejorar tu educación, cuidar tu salud física y mental, son inversiones que generan retornos mucho más allá de lo económico. Cuando inviertes en ti, aumentas tu capacidad de generar valor en cualquier circunstancia, y eso disminuye la dependencia emocional del estado actual de tu cuenta bancaria. También es importante empezar a tomar decisiones desde la expansión y no desde la escasez. La mentalidad de escasez te hace pensar en términos de pérdida. Si hago esto, me quedaré con menos. La mentalidad de expansión se enfoca en el potencial. Si hago esto, puedo ganar más, aprender más o abrir nuevas oportunidades. Esta forma de pensar no significa gastar sin control, sino evaluar las decisiones considerando su impacto a largo plazo y no solo el miedo inmediato. Un ejercicio útil es observar tus patrones de pensamiento cuando surge una decisión financiera. Pregúntate si tu impulso viene del temor a perder o de la visión de ganar. Si es lo primero, detente y analiza si ese miedo está basado en hechos o en suposiciones. Muchas veces descubrirás que el miedo no tiene un fundamento real, sino que es una proyección de inseguridades pasadas o de experiencias ajenas que has adoptado como propias. Con el tiempo, esta reprogramación mental transforma tu relación con el dinero. Dejas de verlo como una fuente constante de preocupación y lo empiezas a ver como un recurso que fluye, que puede crecer y renovarse. Esto no significa que nunca enfrentarás retos económicos, sino que cuando lleguen no permitirás que definan tu valía personal ni que dicten todas tus decisiones. Vivir así te da una sensación de control que antes parecía imposible. Ya no actúas desde el miedo,
sino desde la confianza en tu capacidad para adaptarte y generar. Y esa confianza, combinada con hábitos financieros inteligentes, te permite proyectarte a largo plazo sin quedarte atrapado en la urgencia del momento. Cuando tu relación con el dinero se basa en esta perspectiva, el miedo al fracaso económico pierde fuerza. Puedes enfrentar riesgos calculados, aprovechar oportunidades y mantener la calma incluso en periodos de incertidumbre, porque entiendes que el dinero, aunque importante, no es la medida final de tu valor, sino una herramienta que puedes aprender a manejar con visión, confianza y propósito. Lección 14. Cultivar la fe como escudo mental. La fe, cuando es consciente y práctica, se convierte en un escudo invisible que detiene al miedo antes de que éste pueda instalarse en tu mente. No se trata de una creencia vaga o de esperar que las cosas se resuelvan por sí solas, sino de una disciplina mental que te lleva a pensar, hablar y actuar como si aquello que deseas ya estuviera en proceso de cumplirse, incluso cuando no tienes pruebas inmediatas frente a ti. Esa coherencia entre lo que piensas, dices y haces es la que construye una fuerza interna capaz de neutralizar cualquier pensamiento de inseguridad. El miedo se alimenta de las dudas, de los escenarios negativos que tu mente imagina y de las palabras que pronuncias sin darte cuenta. Si pasas el día repitiendo frases que reflejan carencia, fracaso o imposibilidad, estás reforzando el mismo estado mental que quieres evitar. La fe no es solo cerrar los ojos y esperar lo mejor, es entrenarte para que tus palabras y pensamientos se mantengan alineados con la dirección en la que quieres avanzar, aun cuando la realidad parezca contradecirte. Vigilar tu lenguaje es uno de los pasos más importantes. Cada vez que digas «no puedo», «es difícil» o «seguro no saldrá bien», tu mente lo registrará como una orden. Cambiarlo por frases que afirmen tus posibilidades no es un simple ejercicio positivo. Es una instrucción directa a tu cerebro para enfocarse en encontrar soluciones. Decir voy a encontrar la manera o esto es un reto que puedo superar, no solo cambia tu estado emocional, sino que activa una mentalidad orientada a la acción y a la oportunidad. El entorno también juega un papel clave. Puedes cultivar toda la fe del mundo, pero si te rodeas de personas que constantemente cuestionan, critican o menosprecian tus metas, tarde o temprano esa energía se filtrará en tu mente. Busca relacionarte con personas que te inspiren, que crean en su propio potencial y en el tuyo. No se trata de vivir en una burbuja de optimismo irreal, sino de compartir espacio con quienes tienen la capacidad de apoyarte y motivarte en lugar de drenar tu confianza. La acción coherente es el tercer pilar de una fe sólida. No puedes declarar que confías en un resultado y actuar como si estuvieras esperando un desastre. La fe real se demuestra en las decisiones diarias, en los pasos que das incluso cuando no tienes todas las respuestas. Puede que el camino no siempre sea claro, pero avanzar en coherencia con lo que quieres lograr es lo que refuerza ese escudo mental. Cada acción tomada desde la convicción envía un mensaje a tu mente. Esto es posible, y estoy trabajando para hacerlo realidad. Es inevitable que surjan momentos en los que la duda intente infiltrarse. En esos instantes, la fe se convierte en una elección consciente. Ahí es donde más debes cuidar tus pensamientos, ajustar tu lenguaje y recordar las razones por las que empezaste. Repetir tus objetivos, visualizar el resultado y reconocer los avances, por pequeños que sean, te ayuda a mantenerte firme. La constancia en este proceso hace que, con el tiempo, el miedo pierda su capacidad de controlar tus decisiones. Cuando practicas la fe de esta manera, tu fortaleza interior se expande. Ya no reaccionas con pánico ante un problema inesperado, sino que lo enfrentas con una calma estratégica. Sabes que los desafíos no son señales para detenerte, sino pruebas que confirman que estás en movimiento. La resiliencia se convierte en un hábito,
porque tu mente está entrenada para buscar posibilidades en lugar de obstáculos. Vivir así no significa que nunca sentirás miedo, sino que el miedo dejará de tener poder sobre ti. Tus decisiones estarán guiadas por la convicción y no por la inseguridad. La fe consciente y práctica no es un refugio pasivo, es una herramienta activa que fortalece tu mente y te impulsa a seguir, incluso en los momentos en que todo parece incierto. Y con el tiempo, descubrirás que ese escudo que construiste no solo te protege, sino que también te abre caminos que antes parecían imposibles. Lección 15. Transformar el miedo en energía productiva. El miedo no es un enemigo que debas erradicar, es una corriente potente que puedes aprender a dirigir. Cuando intentas reprimirlo, se atasca en el cuerpo como una presión silenciosa, hombros tensos, mandíbula rígida, respiración corta, pensamientos acelerados. Ese bloqueo te agota y te desconecta de lo que importa. Pero cuando decides mirarlo de frente, nombrarlo y darle un cauce, el miedo deja de ser una pared y se vuelve empuje. La clave está en convertir esa descarga nerviosa en movimiento deliberado, en pasos que te acerquen a lo que quieres, aunque la incertidumbre siga ahí. No esperes a que la emoción desaparezca para actuar, úsala como el combustible que te empuja a cruzar el tramo que duda en cruzar. Empieza por reconocerlo sin juicio. Estoy sintiendo miedo, no es un fracaso, es información. En cuanto lo nombras, dejas de pelearte con él y recuperas margen de maniobra. Luego, respira profundo, alarga la exhalación y observa cómo baja la intensidad física. Ese espacio de 2 o 3 respiraciones es suficiente para elegir. Pregúntate qué acción concreta, pequeña y ejecutable puedes realizar ahora mismo que te oriente hacia tu meta, un mensaje, una llamada, un primer párrafo, 10 minutos de práctica. El miedo seguirá presente, pero al darle una salida productiva, le restas poder, porque tu atención deja de alimentar escenarios catastróficos y se enfoca en lo que sí controlas. Canalizar no es huir, es traducir la emoción en dirección. Si tu mente te lanza la película del «y si sale mal», respóndele con un gesto que te ponga en juego. Esa llamada que incomoda, envíala. Ese borrador que te exige, escríbelo. Ese ensayo que te retrasa, practícalo. La acción no niega el miedo, lo integra. Descubres que puedes avanzar con temblor en las piernas y aún así avanzar. Con cada paso, tu sistema nervioso aprende que la activación no significa peligro, sino preparación. La tensión se convierte en foco, la inquietud en agudeza, el cosquilleo en impulso, y lo que antes te frenaba se transforma en una ventaja. Estás más despierto, más atento, más dispuesto a ajustar sobre la marcha. Conviene diseñar rituales sencillos que te ayuden a redirigir esa energía siempre de la misma manera. Un anclaje físico, como apretar y soltar las manos, enderezar la postura o caminar 2 minutos, limpia la estática mental y te reubica en el presente. Un anclaje mental, como recordarte en voz baja, un paso ahora, recalibra tu foco hacia la siguiente acción. Suma un anclaje conductual, un bloque breve de trabajo enfocado sin distracciones, un microobjetivo medible y alcanzable. Estos 3 gestos, repetidos, crean una autopista neuroconductual por la que el miedo circula sin atascarse. Ya no explota hacia adentro en forma de parálisis o autoexigencia desmedida, fluye hacia afuera como producción útil. Habrá días en los que la emoción suba más de lo esperado. También ahí puedes convertirla en tracción. Si el cuerpo está demasiado agitado, canaliza primero por la vía física, movimiento breve, respiración rítmica, sacudir la tensión acumulada. Después, vuelve a lo concreto. El truco no está en convencerte con discursos eternos, sino en enlazar sensaciones con acciones pequeñas que se encadenan. Cuanto más cortas sean las distancias entre sentir y actuar, menos espacio tendrá la mente para inflar obstáculos imaginarios. Y cuando aparezcan errores,
porque aparecerán. Úsales como datos, ajusta el plan, corrige el rumbo y reutiliza la misma energía para intentarlo de nuevo con una iteración más afinada. Transformar el miedo en energía productiva no te convierte en una persona que no siente, sino en alguien que no se entrega a la inercia. Aprendes a vivir con la incomodidad como un indicador de relevancia, no como una orden de retirada. La recompensa es una capacidad creciente de actuar en contextos que antes te detenían. Tu avance ya no depende de la ausencia de nervios, sino de tu pericia para dirigirlos. Y así, cada desafío deja de ser una amenaza para convertirse en un generador de potencia. Cuanto mayor el temblor, más clara la señal de que estás tocando algo importante y más decisivo el siguiente paso. Ese es el verdadero cambio, que la emoción que te frenaba ahora sea la chispa que te pone en marcha. Si llegaste hasta aquí, significa que has decidido enfrentar lo que antes te controlaba. Eso habla de compromiso, de valor y de que ya diste un paso que muchos nunca se atreven a dar. Es momento de que lo declares con fuerza. Escribe en los comentarios: hoy rompo mis cadenas de miedo para sellar tu compromiso contigo mismo. Y siéntete orgulloso porque este es el tipo de decisión que cambia vidas. Felicítate, celébralo y reconoce que vas por buen camino. Dale like a este video. Suscríbete para seguir recibiendo más herramientas como esta y mantente firme, porque lo mejor de tu transformación apenas está comenzando.